Hola camarada y Nostrosova, Paredov y Peruchenko. ¿Cómo están ustedes esta noche? Bien, camarada Jimenenko, muy bien. Bien, camarada. Camaradas, es hora de utilizar el medio de producción podcastera para avanzar en la concientización de las masas, de forma que agudicemos la contradicción de la clase de trabajadores con la dominante capitalista, y así precipitar la revolución. Porque bien saben ustedes que ser podcastero y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Patria o muerte, expróbiese. ¿Qué chucha le pasó a Perucci? Nah, weón, si le ofrecieron pega en el gobierno. ¿Te gustó Ay, esa toma, Peter? me ¿Te gustó esa escucharon en toma, la Peter, mesa no? al lado, se empezaron a reír de mí, güey. Oye, pero ¿te gustó esa toma, Peter, no? Está buena, está buena. Queda entonces, queda. Queda. ¿Qué era? No, no, mi amor, en serio, nos juntamos a hablar de cine. Oye, que son payasos ustedes, cabrón. Con No se razón, toman nada en no serio. quería la cosa. Como lo oye No la cosa. toman... Tómense las cosas en serio alguna vez. Bueno, ¿Cómo queda, estamos todos se para han dado... hablar? No, pues, ¿qué queda? Ahora tú vas a tener que cortar todo esto bien. Da lo mismo. La cosa es que todos ya cacharon que vamos por la rusa. Con la ensalada rusa. Exactamente. Si no quedó lo suficientemente explícito, hoy se habla de las rusas. Nada de ucranianas ni polacas. Hoy son las rusas. Solo rusas. Y una vanguardia importante. Si no es solamente hablar de como una película rusa vieja, sino que vamos a hablar de lo que fue un movimiento disruptor en la historia del cine y se eligieron unas películas de ellos. Así que, como siempre hemos dicho, en la década del 20 es la década de las vanguardias. Así que este también es la ocasión. Así que no solamente vamos a hablar de una, vamos a hablar de dos, o que obviamente vamos a tocar otras, pero vamos a hablar del cine ruso de los 20 y su principal influencia, que fue el tema del montaje ruso en particular. Pero más preciso diría yo que es soviético, porque a esa época, en los 20, ya es la Unión Soviética lo que está dominando, y de hecho varias de las escenas son filmadas en territorio que, bueno, hoy en disputa, pero supuestamente ucraniano, que es Odessa. Ya creo que conversaré un poco de eso. Pero esto se enmarca Odeso, en... Odessa. Sí, Odeso, Odessa. O de Odessa. eso, Pero acuérdense que en Rocky 4 es Iván Draga cuando lo presentan en la pelea, no Iván Drago. la referencia. Estaba hablando de ¿Puedo, ópera. ¿Podemos partir de nuevo? ¿Podemos partir de nuevo? Estamos hablando de dos top 10 de la wea y sale Rocky 4. Oye, ¿qué les pasa con Rocky 4? ¿Qué problema tienen? Yo le tengo cariño a esa película porque yo la vi en el cine cuando era chiquitito. Nómbreme una película rusa. Rocky 4. Pero de las que sí vamos a hablar es de El acorazado Potemkin, de Eisenstein, y vamos a nombrar un poquito también El hombre de la cámara de cine de Bertov. Esas van a ser como las dos películas elegidas. Películas mudas, Blanco y negro. blanco y negro. ¿Cómo les Años fue con 20. esta? Una no tiene diálogo casi. Sí, yo quería preguntarle, ¿es la primera vez que las ven? En mi caso, no. En mi caso sí son unas que le tengo un poquito de cariño. En algún momento me di un poquito como la tarea de como cuando uno así como, ya voy a leer un librito de historia del cine, así como, en ese caso fue el de Roman Gubert. Y lo rico es que esto está al principio del cine. Entonces todavía estaba cuando estaba motivado. Si tú me preguntas si vi películas de los 50 ya me cansé. Pero en este momento todavía estaba motivado en los 10, los 20. Entonces como que vi lo grande y no había duda de que eran las como, o sea, hay algunas rusas más también que podemos en algún momento comentar, pero estas fueron las que uno como que son grandes y además trascendieron y
como que por eso yo igual le guardo un poquito de cariño. Sí, una sí la había visto. O sea, El acorazado Potemkin es como, claro, es como un clásico. Y si uno revisa listas de películas, como películas clásicas de todos los tiempos, Potemkin está ahí siempre. Entonces ya la había visto, me la repetí ahora un par de veces. Siempre sorprendente y siempre muy entretenida, una película corta. Que es sorprendente por el año en que se hizo. En el fondo estamos hablando de películas del año 20. Y El hombre de la cámara no la había visto nunca. Primera vez que la veo, que también es una película muy corta, con un montaje increíble y como que después de haberla visto me arrepiento de no haberla visto antes porque sentí que hay mucha película posterior que le hace homenaje, para no decir que se la robaron. Eh, y que uno dice, oh, qué película más buena, y después te das cuenta que esta cuestión en realidad hay muchas películas que le copian la idea o le copian un poco aquello que hizo Bertov con El hombre de la cámara. ¿Y tú, Pedro, las habías visto? No, el acorazado Potemkin hace rato que la tenía en el radar de querer verla. Y no, todo lo que es Bertov me había aparecido en un par de libros, pero yo creo que estas son las cosas que uno ve solo si está metido en el circuito, no sé, pues, del cine de la católica o cosas así, porque de verdad, un fin de semana a uno no se le ocurre, por mucho que no lo tenga pendiente, oh sí, hoy día voy a ver El hombre de la cámara. Entonces fue una linda oportunidad de ponerme al día con esto. Y sobre todo El hombre de la cámara, creo que es una película que me quedó grande como espectador. Siento que la he visto como 3 veces más para recién empezar a sacarle unas lecturas más interesantes, pero bueno. Eso es lo lindo del cine, ¿no? Que después uno lo descubre y después uno lo redescubre después. ¿Y tú, Juan Carlos? Mira, no, ninguna de las dos las había visto, pero bueno, haberlas visto ahora básicamente responde al ejercicio del aprendizaje de la historia del cine y de cómo se hace cine, básicamente, porque estas dos películas tienen mucho de eso. Más allá de, de su estilo anclado en la época, claramente son películas de cine mudo, en blanco y negro, pero cuando vas y tiráis la caña a pescar y cacháis que llegáis tan lejos a los años 20 y están haciendo este tipo de cuestiones, y llega a ser súper sorprendente. Y aquí no puedo iniciar la conversación que no sea que empecemos a hablar de técnica, porque la técnica lo es todo en estas películas, en cómo influyen después al cine que viene después. Cuando hablamos de montaje, yo creo que acá es para aplaudir. Lo fundaron, o sea, de alguna forma los gringos ya tenían algo de montaje como bien estructurado con la obra de Griffith, que fue la que llegó un poco a Rusia, pero estos locos la agarraron y dijeron, no, estudiémosla, escribámosla, hagamos laboratorios, investiguemos, veamos los efectos, qué pasa si pego una cosa al lado de la otra, qué produce, y escribamos una serie de manifiestos sobre eso y construyamos un poco lo que conocemos el cine como es ahora, sí. Vamos a poder, la gracia de estas películas de los rusos son que las podemos dividir en muchas cosas, o sea, podemos hablar del aporte técnico, pero también podemos hablar del contexto político en el que están. Podemos hablar simplemente como una película, porque Potemkin corre, pero como una película de acción. Y así podríamos con cada uno de los aspectos ir viéndolo. O sea, si bien son películas súper viejas, yo invito mucho a verlas. Si uno no las ha visto, es 1 hora. Cada película es 1 hora. Y están En YouTube. En súper buena calidad. Hay que puro ir a verlas. Son nombres que siempre van a salir, son referencias que siempre van a salir. Los directores favoritos de uno aman estas películas, así que hay que puro ir a darle, y si te gusta después uno sigue, porque en YouTube está todo. En YouTube es la plataforma de estas películas. Bueno, la teoría del montaje es de Sergei Eisenstein. No sé si se pronuncia así, yo tengo un leve problema con otros idiomas. Eisenstein fue el que elaboró esta teoría del montaje y yo creo que de ahí en adelante no ha cambiado nada. No, todo, montaje métrico, montaje tonal, montaje intelectual se ha utilizado a partir de ese momento. Entonces es fundamental ver esta película para poder hacerse una idea de
por qué el montaje es tan importante y pasó a ser un lenguaje que nosotros entendemos sin preocuparnos de. O sea, nosotros no estamos tratando de interpretar esto, no es algo que para nosotros ya es natural verlo en el cine, pero viene de acá. Si mal no me equivoco, el ensayo de Einstein es antes de la película de Potemkin. El montaje de atracciones, que se llama ese ensayo, es antes. Entonces es súper lindo pensarlo de que lo que es Potemkin es llevar a la práctica una serie de conceptos teóricos. Entonces es fantástico cómo pasa un poco lo teórico a lo práctico, y eso también lo vamos a ver en la segunda película. Pero es rico como volverle una máquina, que es un poco lo que decía un poco Kuleshov, que otro nombre que vamos a escuchar. Hacer una película no dictaba tanto de hacer una máquina. Claro, uno podrá estar o no de acuerdo con eso, pero esa parte maquinaria, esa parte montaje, esa parte pegar, esa parte pensar, se lo debemos todo a esto, a estos tipos. A mí lo que me parece interesante también, del punto de vista del contexto político, es que cuando hicieron la película de Potemkin, utilizaron el cine como método de propaganda. O sea, estaba claro en el fondo que esa es una película que fue hecha por encargo, que no hablaba específicamente de la revolución de 1917, sino que estaba hablando, la película está ambientada en una revolución o un intento de revolución anterior de 1905, pero la película es utilizada como propaganda, básicamente. Eso es el objetivo que tiene esa película, a diferencia de en otros países, como nosotros también vimos en algún minuto cuando hablamos del cine italiano, cuando hablamos de ¿cómo se llama?, del ladrón de bicicleta y todo el contexto del cine italiano, que también estaban insertos en una dictadura, por decirlo de alguna forma. El cine en ese minuto o en Italia era más de escape, no era utilizado mayormente como propaganda, sino que las películas de teléfono blanco en el fondo eran más como para que la gente se olvidara un poco de las cosas que estaban pasando, pero acá en Rusia estáis utilizando el cine como un método 100% propagandístico. Que Lenin ponía de manifiesto eso. Sí, lo que pasa es que Diego dijo una cosa al principio de que en la década de los 20 es la década de las vanguardias, y es una cosa que se da pero a todo nivel, por todos lados. En Rusia empiezan los que después se traducirían en los años 30 por ejemplo, en el cubismo en la pintura, por ejemplo. O en los años 20 empieza lo que es la música concreta. Entonces son como situaciones. Es por el contexto en que se da que empiezan a hacer estas locuras, porque en un contexto normal yo creo que sería una locura. Y llevan a el arte a otro nivel, llevan la conversación a otro nivel. Y por muy propagandístico que sea el acorazado Potemkin, creo que aún así sus elementos técnicos destacan. So- mm, eh, Creo que sobre todo en la forma en que va sucediendo los capítulos de la historia. Y en ese sentido, como que, no sé, yo diría que influyen más allá del contenido político que tengan sus películas. Pero el contenido político de alguna forma es el que la hace. Sí, por eso que no son separables. Lenin tenía claro de que el cine era el arte de esta nueva Rusia, de esta nueva Soviet, porque era un arte nuevo como ellos también lo eran un arte nuevo. Y además de ser nuevo, permitía, él identificó el poder de las masas que podía manejar el tema del cine. Como, por ejemplo, podía llegar al público analfabeto también en el tema del cine. Cómo entregar las ideas de la revolución de una forma más simple que un libro. Y eso se podía hacer a través de películas. Entonces la identificación del tema también permitió ciertas conductas por parte como del oficialismo con el tema del cine, pero y también en alguna parte también lo vamos a hablar bien de la película, o sea, el hecho del contenido marxista, el material, también tiene una influencia en el hecho de la materialidad del montaje o de la expresión del pueblo. Entonces, de alguna forma, eran inseparables. La historia llevó a de que la política sí fuera importante en la historia técnica del cine. Sí,
De todo el cine, ¿eh? No solamente el cine en el sector rojo del planeta, porque si miramos la historia, el, el cine propagandístico se ha dado hasta el día de hoy, se da hasta el día de hoy. Pues, o sea, si Como Rocky pensamos. 4, por supuesto. Gran propaganda de la Guerra Fría de los gringos. O sea, piensa tú en la guerra mundial. Mira, el cine de Frank Capra, muy propagandístico, Sí. mucha producción, propaganda. No sé, Doctor Strangelove de Kubrick también es si lo miramos, una obra muy propagandística. Pero más Ya Rambo 2. hablaste, exactamente, iba a mencionar, ya que tú habías dicho el Rocky 4, yo te iba a hablar de Rambo 2. Rambo Sí. 2 es una película solamente propaganda, entonces es algo que se dio en toda la historia del cine, entonces ahí nace esta cuestión, pero deriva. Y los directores y los que están metidos en esta cuestión no leyeron la revolución, po, ellos lo vivieron. Si 1905, que es lo que es el año de Potemkin, Einstein te vivía, era un niño. Ese era el tema. O que cuando fue adolescente peleó en la Revolución de Octubre, como también lo peleó Kuleshov. Entonces era como, esta no me la contaron, esta yo también estoy con el fervor del momento. Ustedes sabían, bueno, les conté por el chat, pero en la rebelión de 1905 fallece el hermano mayor de Lenin. Y ahí como que se sella el pacto de él con la revolución para destituir a los zares. Era como la misión de su vida. Las cosas como sean en la historia. Pero retomando la idea, y como bien dijo Juanca y todo esto de propaganda, lo que pasa es que al crear esta técnica, en verdad lo que están haciendo es una forma de expresar, un lenguaje, digámoslo. Y el lenguaje tiene la facultad de crear códigos que pueden ser, o sea, perdón, el lenguaje es un código que permite que tú puedas reordenar, puedes ponerle un contexto distinto, puedas dirigirlo a un receptor determinado y así cambiar el contenido de lo que tú estás diciendo. Y por eso sigue siendo más influyente más allá de su contexto. Eh, no sé si quieren hablar del contenido mismo de las películas o seguimos con esta forma. O sea, podemos entrar y vamos hablando. O sea, si habláis de Einstein con él, vamos a hablar de un poco como de su vida. Pero yo creo que esa sería como la primera que tenemos que hablar, que bueno, la gruesa del día un poco de hoy, como la más conocida, que sería el acorazado Potemkin. Sí, en todo caso, a mí como contexto propagandístico, igual me parece de que, independiente del signo, es una película como que genera, por decirlo de una manera, pero genera simpatía en el fondo. Es como que tú ves la opresión de los marineros, ves ¿cómo se llama? La revolución, la opresión del pueblo, y al final como que genera ese fervor. Y yo creo que en esa época probablemente cuando la mostraron, generó un fervor importante en las masas en Rusia. O sea, de hecho, por eso uno la ve 100 años después y encuentra ese fervor retratado en la película. Entonces, desde ese punto de vista, siento que es una película que está muy bien hecha del punto de vista propagandístico. A diferencia de probablemente de alguna otra película propagandística que uno puede ver, decir, en realidad esta cuestión después de, no sé, 20 años es una basura. Acá estamos hablando de que aún genera fervor después de 100 años. Es que estructuró de alguna forma el hecho de que, a ver, igual uno siempre se va a identificar con el protagonista, pues, y aquí no hay un protagonista. Aquí es el pueblo es el protagonista. Sí, esa es una de las primeras gracias que tenemos que hablar de esta película, que fue cómo generar un personaje colectivo. Y esta cuestión lo hace a la perfección. O sea, ese pueblo en movimiento, que eso va a ser otra de las cosas, que es la importancia del movimiento, tiene personalidad propia. Entonces, de alguna forma, esa es una de las técnicas que logra generar la empatía que se buscaba desde el punto de vista político, de que esta película te llevara a levantar el puño. Y lo levantaron al final, ¿o no? Yo cuando llegan los cosacos a dispararle al pueblo, yo estaba ahí indignado. El mensaje final de la película logra totalmente su objetivo. Se recuerda que al final incluso se evita el conflicto armado y todos alzan las manos y todos terminan abrazados felices porque en el fondo se logra la unión del pueblo. ¿Cachai? Igual es importante, yo creo, contar un poquito qué es lo que pasa en la película para que él no ha visto, así como para invitarlo a ver a mirarla, contándole
el contexto. A ver, el acorazado Potemkin todo tenía una tripulación que era bastante maltratada, sobre todo en temas de alimentación. Es bastante gráfico ahí como los alimentan con carne podrida. Están hasta la coronilla de este maltrato por parte de sus superiores y se alzan en revolución. ¿Ya? Y la película ilustra muy bien esas dos caras. Como, como las autoridades no se preocupan, dejan esto, lo ignoran, ¿ya? Mientras se va gestando esta revolución por parte de la tripulación. Esa palabra es la que no tenía, la tripulación. Y en sucesivos actos, creo que la película tiene 5 actos, me parece. En 5 actos se cuenta cómo se gesta esta revolución, cómo se enfrentan por primera vez a sus opresores, luego cómo generan la adhesión del pueblo, luego cómo tienen un nuevo enfrentamiento con los opresores y luego un desenlace final. Es bastante sencilla, pero como te digo, y como decía Diego, es bastante efectiva en lo que está contando. Bastante, porque invitando también, es una película rápida. No es como que uno se vaya a aburrir en este cine mudo, sino de que, por ejemplo, hay unas secuencias, pero que solamente es montaje, como vamos a ver lo que es del pseudo fusilamiento en el barco, que yo creo que todavía 100 años después te tiene al borde del asiento solamente con el montaje, porque otra cosa que tiene mucho esta película es que tiene muy poco movimiento de cámara. Esta cuestión es puro corte, pegar, pero la cámara moviéndose hay unos cuantos nomás. Así que ver cómo puedes generar eso solamente con unos cuantos primeros planos es hermoso. Está uno siempre vuelto loco, como no solamente lo que te está contando, sino que uno ve cómo te lo están contando. Un montaje rítmico, podríamos decir, que un montaje rítmico muy efectivo para lograr eso. Claro. Y ahí, y Nostrozoa, la música. La música, a mí lo que me pasó, y por lo menos la música, lo que hace sobre todo hacia el final de la película, que es este encuentro con la escuadra, o sea, yo creo que ya a partir de la escalinata o de esa para adelante, te agrega una tensión que de verdad llega a ser como machacante, es como que estáis ahí con la tensión permanente, con la música de fondo que te tiene con los pelos de punta, en toda la situación de cuando el Potemkin se encuentra con la escuadra y te tienen como en vilo de qué es lo que va a pasar, si los van a bombardear o qué finalmente va a pasar con eso. Pero la música le agrega una capa de tensión muy importante, sobre todo desde la segunda mitad de la película. Pero la película tiene una música propia. Yo siento, o sea, de alguna forma sí, entiendo a lo que vamos, pero esta película sin música, yo creo que uno escucha música. Tiene el hecho de como el movimiento, los disparos, el pasar a una pausa, el volverse eclesiástico. Cada uno de esos pasos para mí era un sonido también. Que también que en este minuto no lo están investigando, pero estos locos también investigaron el sonido, como el montaje de sonido. Pero Por eso yo te hablaba del montaje rítmico. Yo creo que ahí en el montaje rítmico que usa el director en esta película, Einstein, es el que te da esa sensación de que si no tuvieras la música de fondo, igual sentirías esta sensación de tensión que describe Jorge, pero aún así, la música es un elemento vital en la narración finalmente. O sea, a mí me encanta. Aunque siempre hay que tener cuidado con las películas de los años 20 con la música. Porque son reconstrucciones muchas, son proyectos, Sí. incluso. Bueno, efectivamente estamos hablando de la versión que podemos encontrar restaurada, que es por lo menos la que vi yo, una versión restaurada en los años 50. A mí me gustaría destacar, no recuerdo muy bien la música, pero esta cuestión del ritmo es genial, porque la primera pausa o bajón en velocidad se da en el tercer acto.
Y ya tuvimos como la presentación del problema en el primero, la rebelión en el segundo, y la tercera es cuando tiran a este muñeco, a uno de los revolucionarios, el que falleció en el combate, que le hacen, dejan el cadáver enterrado en una playa y le ponen un cartelito diciendo que murió por un plato Una de sopa. cucharada, por una cucharada de borsch. Claro, una cosa así. Y con eso te va a explicar de que el pueblo, el resto de la gente, conoce lo que es esta situación y muestra su apoyo. Y es como necesaria esa parte, como bien dijo Diego, eclesiástico, como de unión de grupo, como renacerá Cristo en la iglesia, que es la comunidad de cristianos. Y todo el mundo se une para después enfrentar a lo que viene. Y ahí viene la contra eso, hace una reacción contra eso, que es la venida de los cosacos, en el cuarto acto. Entonces, como está tan bien hilado que no te das ni cuenta. Y dura una hora, sí, una cuestión. Ahora los narradores de hoy en día necesitan 3 horas para contarte una cuestión más corta que esto. Y ni así les queda bien. Oye, a mí me gusta mucho esa parte que está describiendo camarada Peruchenko, porque es la que hace, dentro de la película, es para mí la que hace el mejor uso del el montaje intelectual dentro de la teoría de este caballero, por tratar de hablar con los términos técnicos que corresponden, porque las imágenes como las va uniendo te hace entender claramente cómo se va propagando el mensaje que de, La de buena que nueva. de la opresión, de toda la opresión que han sufrido estos marinos, ¿ya? Y que necesitan que el pueblo se una en la causa para ir en contra de sus opresores. Palabra que he ocupado mucho hoy día. Eso, el montaje intelectual en esa parte es muy rico. Pero no solo, sí, y no solo como que vamos a recalcar obviamente el montaje, pero el movimiento de los personajes dentro del plano es una grosería de lo bien que está hecho. Esa cuestión es geométrica. O sea, lo que ocurre en el barco, de cómo se mueven los personajes, porque, insisto, si no lo han visto, la escena del fusilamiento, uno saca un puro. Esto es cine. En montaje, porque la cuestión es cómo los personajes se mueven en diagonal y hay otro que simétricamente se está moviendo diagonal para llegar a la cámara, le pone un zoom, le pone la mano, después hace un contraste, se pone con un culechop porque más encima te pone con los platos que se están moviendo abajo, las salas vacías, el plato que se cae, la mesa que debería estar fija pero que no está fija porque no hay comida. Y todo eso te va generando una sensación y eso después lo tomáis como te hace un recuerdo con un eco, porque después la comida sucia se va a mostrar como en un fotograma cuando tiran al peor de los oficiales como de forma repugnante. Entonces, sí, el montaje es genial, pero también el movimiento de los personajes en el plano es grotesco. Y otra cosa que uno tiene que mirar es la selección del encuadre. Es muy también inteligente en saber qué es lo que tiene que mostrar y cuándo mostrar, y lo sabe desde antes. O sea, aquí el tema del storyboard debió existir, por decirlo así, como que esto estaba todo muy planificado desde antes para no mover la cámara innecesariamente. Por eso vemos tanto el montaje, pero cuando requiera el movimiento dentro del plano, lo va a hacer con la mayoría de las maestrías. Si no, a lo que todos estamos esperando, que después vamos a hablar, la escalera de esa. La famosa escalera Odessa. No hablemos de la escalera de esa. Saltémonos esa web, por fea. Oye, con la escalera de Odessa yo me acordé, perdón, qué basura esta maravilla. ¿Se acuerdan de dónde está el policía 33 un tercio al principio? Que va cayendo como un carrito de guagua por la Por escalera. Sí. Es una de las mejores adaptaciones. Sí, pues, en Braindead también hacen referencia. Grandes cineastas referenciando al escalera de Odessa. Y la más famosa, que es la de los intocables. Ah, bueno. Pero después de cuando uno ve la escena, ni a los talones. O podría ser también. O podría ser también la metralleta que va cayendo por la escalera en Mentiras Verdaderas. Y cachai que este loco no tenía la idea de la escalera de Odessa cuando empezó las grabaciones y todo, y como la historia previa. No la tenía en los apuntes. Se supone que cuando llegó Odessa y vio la escalera, dijo, vamos.
Como que ahí se le ocurrió la idea y la agregó, po. Y de hecho es genial, po. Justo lo que estaba diciendo un poco de la selección del encuadre. Cuando uno ve las fotos de la escalera actual, o incluso si uno lo nota en la película, la cuestión al lado tiene tierra. Es decir, era más fácil escapar por ese lado que por la escalera. Pero esta cuestión está tan bien encuadrado que uno entiende que la única forma de escapar es por la escalera. Así que fue como simpático, como una de las mayores escenas del cine fue un poco gestada en el momento. El uso de la escalera, más allá de la ubicación física, y como dice Diego, la única forma de escapar, a mí me da la idea que es una buena forma de mostrar la jerarquía visual de lo que hay en pantalla, ¿cachai? Donde es los que están arriba versus los que están abajo, ¿cachai? Es muy gráfico y está muy bien usado, o sea, está muy bien usado desde la perspectiva donde coloca la cámara, ¿cachai? Los tiros de cámara son perfectos para retratar esa jerarquía. Es una clase de cine. Sí, agarrar esa escena es que yo no voy a escatimar en flores con la escalera de esa. Esa cuestión para mí debe estar dentro de las 10 mejores escenas del cine filo. Así, y la peleamos y la discutimos, donde sea. Porque esa cuestión lo tiene todo. Sí, es movimiento dentro del encuadre, como decía. Es plano, contraplano, imagen, primer plano, sangre, la cambio, vuelvo, no está sangrando, cara, movimiento, Esto. cae coche, ¿cachai? O sea, o por ejemplo, movimiento, estáis viendo para dónde está ocurriendo, esto es una escalera, y en una escalera tú sentís cómo la gente va subiendo, cómo va bajando, cómo va de un lado a otro, cómo se empujan, cómo se matan entre ellos. eh, y ahí uno puede fotograma por fotograma de esa escena. Sí, por eso que yo entiendo que Einstein cuando lo vio dijo, yo aquí hago una escena, viejo, que no te la creí. ¿Cachai? Como la tengo en la mente. Esta cuestión va más allá de la cuestión política. Déjenme hacer un capítulo de puro cine, de puro arte. Y claro, dijo, llame esa escalera que está allá, ¿no? Y construyó lo que vemos ahora que va a ser referenciado para siempre. Así que incluso si usted, no sé por qué no lo haría, no ve la película, puta, vaya y vea la escena y llore. Si ve la película y no encuentra que esa escena es cine, colóquenlo en los comentarios y discutimos un ratito. Ponemos el lugar y la fecha nomás. Yo voy a ir en la volada, pero no en la volada cinematográfica, sino que en la volada de la representación o de la propaganda que hay detrás de esa escena. Porque en el fondo está bien, es cine, la toma, el plano, todo lo que queráis. Pero finalmente lo que hace esa secuencia, del punto de vista propagandístico, es mostrarte los opresores en un nivel más alto, los oprimidos en un nivel más bajo, como, no sé cómo decirlo, lo malvados que podían llegar a ser estos opresores que eran capaces de dispararle a su propio pueblo, embajada, matar una guagua, hacer lo que fuera en el fondo por oprimir al pueblo. Entonces, como propagandísticamente hablando, es como la lucha desigual entre un opresor que está en un nivel superior con el pueblo que está en un nivel inferior. Entonces, propagandísticamente hablando, obviamente es mucho más potente que si estuvieran, por ejemplo, o peleando en un mismo nivel, o no hubieran, por ejemplo, no hubieran guaguas dentro de los oprimidos. ¿Cachai? Entonces, yo creo que el efecto propagandístico también es súper importante dentro del relato que está tratando de meter la película. Claro, porque a eso me refería con las jerarquías. Pues si Diego dice que este señor no tenía la intención, o por lo menos no tenía planificado usar este escenario para esto, y lo vio, bueno, tiene que haberlo pensado, bueno, si estos tipos son genios finalmente. Porque yo creo que ven algo y ven el potencial de lo que uno no ve por no ser el tipo de genio que son estas personas. ¿Cachai? Y tiene que haber visto todo lo que podía hacer, tanto desde el punto de vista artístico como desde el punto de vista propagandístico. Y el punto de vista propagandístico a lo que yo me refería con esta jerarquía que tú estás describiendo, Jorge. De alguna forma, también en esta misma escalera, vamos a ver un personaje llamado Pueblo, pero también va a generar muchos personajes.
incluso esta cuestión es tan simpática y como que tú podrías recordar personajes que no tuvieron diálogos, ¿cachai? O sea, como el niñito que saludaba al barco, ¿cachai? Loco, ¿por qué un niñito saludando al barco que estuvo un segundo queda en la memoria? Y así vamos a hablar del tema de los mutilados que corren, la historia de la madre, de la primera, después la segunda madre, la del coche. Viejo, ¿cuántas historias construiste en un ratito? Porque esas historias no estaban desarrolladas de antes. Ninguno de esos personajes habían sido presentados. Por eso que esa cuestión es como de que eh, este capítulo funciona como aparte. Pero creo que esa es parte de la gracia de lo que perseguía Einstein con los 5 episodios. Que cada uno tuviera su propio núcleo que uno podría identificar de forma de que uno saque como una conclusión general de eso, pero que aún así te permita concatenarlo con el siguiente y que a la larga sacaré como un producto más grande. Y eso no es fácil, pues hay muchas veces que uno tiene actos solamente de paso para el otro. En este caso, y cada uno tiene su alma. Y tal vez este acto sea el que más el que más lo recordemos. Por la maravilla que es. No, yo me recuerdo el rostro de una señora mutilado cuando le cortan el ojo, pero es una imagen fortísima, no inolvidable. Un niño en la escalera con la cabeza rota. Un niño así como unos 2, 3 años. Con eso, obviamente, si no levantáis el pueblo con eso, en el fondo no levantáis con nada. Es como la injusticia que hay en escenas de ese estilo es como no se puede creer. Levántate, papito. Nosotros, como chilenos, podemos decir que tenemos nuestra propia escalera de eso, ¿no? Me refiero a la masacre en la escuela de Santa María de Iquique. ¿Pensaron en eso en algún momento, no? No lo había pensado, pero sí, te lo sé. Está la Coruña también. ¿Sí? O sea, lo digo por los contextos que tienen que ver con represión y masacre. Porque que no puede ser más que directo. venía trabajando, porque otra película de Einstein es Huelga. En Huelga también ya venía también un poco trabajando el tema de la opresión al pueblo. ¿Y esa es previa? Creo que Huelga es previa, podríamos confirmarlo, pero es previa. Y Octubre es posterior a esta. Que esa ya es como Octubre, el clásico. El clásico de Einstein, junto con la última que hizo, que es la de Iván el Terrible. Sí. Y la de Alexander. Eso, o sea, tiene algunas, pero esas como que son de periodo sonoro. La Iván Terrible y todo. Hasta octubre creo que todavía es mudo. Sí, esa es muda. La Huelga es del 24, Potemkin del 25 y Octubre del 28. Y después la Iván el Terrible son del 40, 30, 43, 45. La de Iván el Terrible es del 43. Y entre medio tiene eso después de la etapa mexicana. Alejandro Nevsky. Sí. Tiene Alexander Nevsky, que ese tiene una música que es extraordinaria. Que ahí ya venía, se fue a trabajar a Estados Unidos. Sí, ahí todavía en Estados Unidos no se llevaba tan mal. Entonces como que el tipo fue a estudiar el sonoro y ya cuando después volvió tenía todo. Pero en gustos no hay nada escrito. A mí me gustan más simplecitas. Oye, me acordé de un detalle, a propósito de llevarse bien con Estados Unidos, que fue un soviético, o sea, fue un ruso el que inventó el Zemerín. No sé si lo cachan. ¿No? Ah, ese instrumento que suena así como que... Es como el de los fantasmas de los años 50, de películas de fantasmas de los años 50. Ya, es que para mí es Teremín, no lo pronuncio con Teremín. Porque tiene una TH al principio, sí, ¿no? tiene una TH. No, pero Claro, la gracia... yo digo Teremín, sí, pero sé cuál es. Ya, el Theremin, googleenlo, la gracia es que es un instrumento que no se toca materialmente. Como que con una mano reguláis el volumen y la otra la nota que estáis tocando. Y que Lenin mandó este gallo a Estados Unidos para difundir esta cuestión como uno de los grandes avances en la modernidad rusa. Pero quien generó las técnicas de todo esto fue la señora de ese caballero que era gringa. Entonces era como todavía un momento en que se llevaban bien antes de que se terminara la Segunda Guerra Mundial. Es igual, hay que pelear con los nazis.
¿no? Y la relación del comunismo totalitario con el arte al principio fue de una forma y después fue de otra. O sea, Es que después fue el realismo, po. El aquí había realismo se más. convirtió en el arte oficial. Claro. Pero que también, por ejemplo, no sé, fomentaban a Shostakovich en música, con el dodecafonismo. Entonces también tenía como una cosa, como una relación de amor y odio, pero que también es una relación de amor y odio. Si uno se mete un poco con la historia de Einstein y la política de Einstein, también es como media rara, así como, este tipo Bueno, apoyaba, no apoyaba, fue mano derecha o en realidad se estaba haciendo loco. ¿Por qué siempre le mataban al equipo pero no lo mataban a él? Es una historia media rara, así yo no la entiendo bien. No, como si uno dijera, entonces obviamente él es como... dejémoslo a la duda, a la discusión de la gente que sabe. No es evidente, así como se era postuló. otra época también. Había que sobrevivir de una forma distinta a la de hoy en día. No se podía ser tan abierto. No, Oye, el y camarada. de hecho creo que era gay encubierto, por ahí leí, no lo pude confirmar y toda la cuestión, así que también es como eso que justo acabas de decir tú, como de lo que podía mostrarse también en el régimen, por eso que Claro. era como amor y odio, amor y odio. Oye, el camarada Peruchenko mencionó realismo y yo me puse a pensar en otra película que no tiene guión, no tiene diálogo, no tiene intertítulos, no tiene actores, no tiene escenarios montados, no tiene decorados, pero lo tiene todo al final. Pero lo tiene todo. El hombre detrás de la cámara. Y lo encuentro El una hombre de la cámara, perdón. lo encuentro una genialidad después de todo. Creo, como decía Pedro, una película bien no sé si es compleja, es compleja de ver porque obviamente en la actualidad nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de cine, pero es una experimentación más que nada Un un manifiesto. experimento cinematográfico, no sé. Y me da la idea que intenta separar este lenguaje de lo literario y lo teatral, ¿cachai? Así como la diferencia con el expresionismo alemán, ponte tú. Muy literario, ¿cachai? Yo estoy hablando, no sé si queda claro que estoy hablando de la película El hombre en la cámara, de un caballero llamado Fertov. Siga Bertov. Pero, ¿qué película más hipnótica? Yo le puse play y no pude parar de ver lo que estaba viendo, lo que estaba en pantalla hasta que terminó. Me agarró desde el primer minuto con una velocidad de montaje, una propuesta en cada momento que te hace cambios que es difícil de explicarlo. Porque, claro, hay muchos momentos de la película en que entendía que el director te estaba proponiendo un diálogo entre dos ideas como contrapuestas. Como, no sé, por ejemplo, estaba la señora haciéndose la manicure en una tienda de servicio de estos que te arreglan las uñas, mientras había otra vieja afuera lavando ropa con sus manos, unos harapos así, o, o un hombre que le están afilando la navaja para afectarlo, también en una barbería, mientras en la escena siguiente ahí afilando un hacha para ir a cortar a salir a trabajar. Entonces, como que esas contradicciones uno podía entenderlas, pero hay tanta propuesta, tanta propuesta que como que te pasa por encima. Esto es mucho más allá que el realismo. Esto es otra cosa. No, esto se llama documental. Ese es el tema, que aquí en la película anterior el montaje de alguna forma sentaba el montaje ficcional, pero esta cuestión es un referente ineludible en la idea del documental, porque es un poco con la teoría de Bertov de separar, como despojar de la falsedad de la actuación al registro, como le decían un poco los rusos, más que film, al registro. Estaría más cercano a lo que hoy conocemos como documental, porque ese era el único cine que importaba. O sea, ese es como un poco el manifiesto que es. O sea, lo único que podemos decir es lo que es y lo que vemos y lo que somos. Y por eso somos el pueblo y se grabará un día del pueblo y se le mostrará al pueblo. ¿Cachai? Porque es lo único importante, porque es lo único que somos y a la única persona que importa mostrárselo es a sí mismo. Por eso que el montaje de alguna forma hasta te grita ya al principio, ya que esta cuestión es una cuestión experimental, pues, o sea, esta cuestión parte con un cine vacío que se abre a la gente para mostrar el paso de un día en el pueblo, para Sí. mostrar un poco cómo la cámara se puede meter en la vida de las personas y descubrir, como de revelar, en eso descubrir
al sacar ese velo, porque el ojo permite ver mejor que el ojo, de alguna forma, porque es una No, extensión y material. es más allá que eso, porque hasta el momento te muestra la cámara filmando, que es una cosa que físicamente uno no puede hacer. Uno no puede verse su propio ojo, a menos que sea a través de un instrumento como un espejo, pero en el cine, el lenguaje cinematográfico sí te lo permite. Entonces, también es como es un cine de cómo es el cine. ¿Y por qué? Porque en verdad el cine tiene que ser lo real, como dices tú. Entonces es una maravilla. Sí, Una pero cuestión. aún, fíjate que aún así, despojándolo, como decía Diego, de todo esto que es como falsedad, de todo esto que es como literario, solamente en base a montaje es capaz de, por ejemplo, de una forma muy linda, encuentro la raja, tiene esta introducción que describía Diego de la apertura al teatro, un teatro vacío, despertar a la ciudad en lo que viene después para mostrarte la vida cotidiana, ¿cachai? Es como una secuencia que tú no la esperas y tienes que irla hilando tú solamente con el montaje es capaz de hacer este inicio que lo encuentro como súper poético. ¿Cachai? Pese a que no está basada ni en un guión, ni en nada, es solamente montaje. Y tiene una parte también preciosa que trata el proceso cinematográfico, luego de mostrarte la vida Sí. cotidiana, entra a describirte o a mostrarte el proceso cinematográfico, donde va intercalando imágenes de un operador de cámara, que está ahí como el proceso de edición. Bueno, bellísimo. Y que Porque después los utiliza esa imagen al final, po. Las que te editó antes. Te las pone al final Spoiler, del... spoiler, estáis contando spoiler. No, Yo lo maravilloso. encuentro, yo lo encuentro la raja en el sentido de que es, por lo menos lo que pude ver yo, es que es una película que tiene una idea súper simple. O sea, me lo imaginé como el día que ¿qué haces si un día te compré una cámara de video? ¿Qué harías tú? Salí a grabar, po, salí a grabar cualquier wea. Te vayas a meter a cualquier lado, grabáis por aquí, grabáis por allá, o te compráis una cámara fotográfica. A ti, Juan Carlos, que te gusta la fotografía. Y Salí el al pico. centro, Perdón. salís al centro, vais y tratáis de sacar fotos de lo que sea, ¿cachai? Puta, un viejo en un kiosco, weón, unas palomas, weón, al lado de una banca. Es como salía ¿cómo se llama? A utilizar el recurso, pero de una forma súper simple. Y estáis capturando como la vida diaria. Entonces, del punto de vista de que, ok, no hay guión, porque finalmente el guión es salir a utilizar el elemento y tratar de sacarle el mayor provecho para capturar y atesorar en cierto sentido todas esas imágenes. O sea, esa es una parte que lo encuentro como guión, o sea, como el no guión, lo encuentro brillante. Y obviamente lo otro, ver imágenes de qué es lo que pasaba en una ciudad hace 100 años atrás, cómo era la vida, cómo eran, no sé, po, los edificios, las tiendas, las fábricas, puta, ver eso como documental de cómo era la vida hace 100 años atrás, igual es súper sorprendente. Po. En fondo, como que hay cosas que probablemente han cambiado un montón y hay cosas que no han cambiado nada. O sea, 100 años. Eh, de ese punto de vista es demasiado interesante ver lo que pasa. Y de hecho también yo sí he tratado de, como en el fondo, en cierto sentido, comparar las imágenes que uno ha visto, por ejemplo, no sé, de Chile de esos mismos años, y no son muy distintas. Como que hace 100 años probablemente las ciudades se parecían mucho entre sí, con tranvías, con pocos autos, y han derivado en algunos casos en diferencias muy grandes entre una ciudad y otra, pero ver cómo era una ciudad, cómo era la gente, cómo se vestía, qué hacían hace 100 años atrás, es demasiado interesante. Oye, mira, tomando el ejemplo que diste de la fotografía, poniendo como ejemplo que a mí me gusta la fotografía, claro, uno cuando entra en ese arte, cada fotografía lo que planea es que cuente algo o que transmita algo, que es básicamente lo mismo que hace la fotografía en el cine. O sea, cada una de las escenas debería transmitir algo.
¿ya? Y en tu proyecto completo, que vendría a ser la película, o en un proyecto fotográfico, tú quieres contar una historia o quieres documentar algo. Y que es básicamente lo que hace esta cuestión. Y aquí lo genial de esto, y que lo que tú lo acabas de describir bien, es que de una forma extraordinaria, mediante montaje, que es básicamente el lenguaje cinematográfico, se documenta un día de esa época. Como decía, despierta la ciudad a través de la apertura al teatro, vemos la vida cotidiana, en algún momento pasamos por esta parte donde vemos un proceso cinematográfico que es muy choro que lo muestre, vemos, pasa en algunos momentos mostrando contrastes sociales de la ciudad, pasamos por fábricas, oficinas, vemos qué hace la gente para entretenerse, y la película cierra donde partió, cerrando el teatro. ¿Cachai? Es perfecto. Perfecto como proyecto, tal como tú lo mencionaste. O sea, para mí, en un proyecto de fotografía, tú pretendes hacer lo mismo, das una idea. Bueno, acá, con el lenguaje cinematográfico, logra esta cuestión que es genial. Pero justamente el Día del Trabajador Soviético permitía eso. De alguna forma, en la idea porque aquí también hay una exploración de la posibilidad del registro del trabajo y también y del trabajador en particular. Y ese trabajador como del ideal comunista es un trabajador de que al principio del día trabaja, produce, porque la producción es la que determina el material, pero que iba a permitir la posibilidad del acto creativo, como puede ser la sala de montaje que muestran en un momento, y que también muestra el momento de ocio, como puede ser el deporte tan importante para los soviets, o visitar la playa. Entonces, O el bar. justamente, o el mar, justamente No, el bar, cuando toman copete y fuman con... cuando toman copetitos, pues también, Sí, po. justamente porque eso es lo que se busca, o sea, el trabajador soviético al final del día tiene derecho al ocio después de haber producido. Entonces, más encima produjo, además hay un mensaje como político, pero ya las escenas finales, ya cuando una cámara se va formando, se va como un animal agónico que ha tragado sangre durante todo porque siempre ha sido vampírica, o sea, si tú me decís de que Pippin Tom no habla algo con esta película, estamos mal, ¿cachai? Si esto sigue siendo una cámara chupadora de sangre, un animal moribundo que después se para y después se expresa al pueblo y muestra lo que fue. Es como, viejo, si ya habíais logrado todo. Es como, si ya te habíais sacado el 7, no era necesario sacarte el 8. Saludos a Marco. Perdón, por Pippin Thompson. Y creo que esto ya más profundo, sí, yo creo que me dan ganas de volver de repetírmela porque, como bien dice Juan Carlos, como plantea ideas también en el ejercicio de la edición y en el montaje final, termina proyectando una forma de entender la existencia. Como que al hacer estos contrastes, al hacer, por ejemplo, mostrarte los medios de transporte, cómo salen los buses, cómo salen los troleys, cómo hay carros con caballos, cómo están los primeros autos, cómo hay un gallo en bicicleta, como que te va mostrando esa contradicción entre lo que era la Rusia más atrasada, más medieval, más del feudalismo, con la modernidad que se está adquiriendo en estos tiempos y cómo eso lucha contra lo otro, y así suma y sigue. Y también, no sé, pues cuando está la señora trabajando las telas, mientras también te está mostrando cómo hay una industria de telar con los hilos para todos lados, etcétera. Entonces, como que la apuesta es mayor, es completamente del autor. Por eso digo que como que se escapa es más que el realismo. Como que toma lo propio de lo que sería el realismo que vamos a ver después en las películas como mencionó Jorge, o no sé, Roma Ciudad Abierta, o Humberto D. Pero esta cuestión es mucho más. Porque es imposible que una ciudad esté viva, o sea, a menos que sea algo de Neil Gaiman, de Sandman. Pero si no es una ciudad viva como esta, no sé qué está vivo, porque esta cuestión está tan viva que pestañea y hay que lavarla. Porque cuando comienza el día, se pega su ducha a la ciudad y se saca sus lagañas. Si recordamos, se pega puros efectos Kuleshov con el tema del que hay una mina cerrando los ojos y muestran una persiana cerrando y cerrando, cerrando y cerrando.
muestran de que haya una mujer se está lavando la cara y después muestran de que están regando la calle. Se pega puro efecto Kuleshov como de esta ciudad está tan viva como su gente. Y eso obviamente escapa de la realidad, como lo que estábamos hablando. Bueno, y el hombre usó todo. Porque al principio yo dije, esta película no tiene nada. No tenía guión, un montón de cosas. Pero al final lo tiene todo, porque, bueno, ¿qué Hasta técnica pasto dejó afuera? ¿Qué técnica dejó afuera? Claro. Ninguna. Creo que la usó toda. Hizo un montaje rápido. Stop motion. Cámaras Stop motion. lentas. Sí. Hay unas tomas imposibles que pasan por arriba de un río. No, no es un río, es como una presa, no tengo idea. Yo supongo que una hidroeléctrica, cuando están levantándolos Algo como en un así. andamio. Algo así, pero claro, montado así en unos andamios, que hay cosas que deben haber sido muy complejas para lograr en la época. Reverse motion también ocupa, lo hizo todo. Estamos hablando de los años 20. Sí, y puros mensajes meta, como por ejemplo cuántas cámaras hay, porque en un momento vemos que graban al que está grabando. Ocurre varias veces, Sí, entonces... Sí, po. y de hecho, en algún momento graban al que está grabando siendo proyectado Todo. en una sala de cine. ¿Cachai? Sí. O sea, ya. Si no podemos hacer tenemos que hacer una conversación meta de esa cuestión, ¿cachai? Es como que Esa escena me acordó mucho una película italiana que se llama Y la nave va, que muy tiene buena. un final así. Pero claro, yo no sabía que tenía este antecedente de tantos años atrás. Sí, a mí también me pasó de que yo hace algunos años atrás había visto una película experimental que se llama Koyaanisqatsi, no sé si la han visto, Uh, que es muy buena. que es como también una película experimental con escenas que lo único que la película tampoco tiene diálogo, no tiene nada, sino que son escenas de como una ciudad, como de la vida diaria, con música de fondo de Philip Glass. Cuando la vi me llamó mucho la atención, dije, oh, esta película está súper buena, me encantó y ahora veo que en realidad en la idea original está acá, po. O sea, el hombre de la cámara es una copia, por decirlo de una manera, un poco más modernizada del hombre de la cámara. Así que Que con ese le doy mismo un guatón documental copión al director. se ve un poquito lo mismo que movimiento. En esa película también habla mucho de cómo mover algo. Y aquí es como, claro, pues, si este dijo cómo se hacían las cosas, de cómo las cosas se movían. De alguna forma también es eso, o sea, como vemos transiciones de una bicicleta. Hay un capítulo, porque de alguna forma son como capítulos, no los vemos, pero sí se podría decir que es de puro movimiento. A eso se dedica, porque se dedica a grabar bicicletas, se dedica a grabar algo que corre, se dedica a grabar un tren. Y lo va haciendo los paralelos del movimiento de una bicicleta con el movimiento de un tren. ¿Qué tiene de común? Que se mueve. Entonces vamos a hablar del movimiento en el cine. ¿Cachai? Es como, si te sirve para un capítulo, para un curso entero, ¿sí? O sea, nosotros somos todos como autodidactas, pero esta cuestión, en el primer año te la tienes que pasar un poco como de cine, porque es como con esta pura película explicáis un montón de cuestiones. Todo tipo de movimiento. Todo tipo de movimiento. Oye, muchachos, así como para ir redondeando un poco, les voy a hacer una invitación. A ver si enganchan con esto. Con estas A dos ver. películas, yo me pongo a pensar en que escenas del cine no podrían existir sin estas dos películas. Y voy a poner un ejemplo, muy trivial. Por ejemplo, ¿se recuerdan la escena en The French Connection en que van persiguiendo el tren por debajo del... Ya, eso es puro montaje, edición y movimiento. Sin estas dos películas no podemos tener ese lenguaje. ¿Hay escenas a ustedes que le evoquen, que sientan que no podríamos tener grandes obras del cine como si no hubiésemos tenido obras como esta? Yo tengo una. Dale. Rocky 4. Bien, Rocky 4. No, que lo que pasa es que viendo el acorazado Potemkin hay una parte en que como el almirante están pasando de una parte del barco a otra donde está el marco de la puerta
Ujú. el sector del, como el barco oscuro, el fondo más claro, y están pasando a través de esa puerta. Y vi esa escena y dije, oh, esta es la misma escena de The Searchers de Ford. Ah, Era, Cuadro entre un era, cuadro. pero, era pero calcada la puerta de The Searchers cuando está John Wayne saliendo al final de la película. Era exactamente igual. O sea, me pasé el rollo. A lo mejor ustedes la van a decir, no, estáis loco, pero encontré que vi y dije, oh, no sé por qué me tinca que Ford vio esto. Es que Ford no inventó el cuadro entre un cuadro, pues, es una técnica que ocupa muchas veces, pero claramente no la inventó él. no, Sabe dónde colocarla. pero lo que como que inventa un poco Ford en esa escena es otras cosas, ¿cachai? Es como a ese tema le vamos a poner un contenido en particular. Y esa combinación de contenido e imagen es lo que llamaríamos como una escena de Ford, propiamente tal. Yo me cuesta un poco, pero comparando así como costas, balazos, movimientos rápidos, mejores escenas del cine. Para mí el desembarco de Normandía de Spielberg en El Soldado Ryan tiene sus varias cositas de la escalera de Odessa también. Tiene una cosa armada y cómo puede hacer un movimiento y con los cortes de cámara hacer que tú entiendas el movimiento mismo. Me parece fantástico, porque en lo de Spielberg también es eso, o sea, no solamente vemos a los actores moviéndose en el plano, sino de que los cortes del montaje ayudan a ese mismo movimiento. Y eso en mucho se ve en la escalera de Odessa, pero en realidad, como tú dijiste, Está más o menos de perfecto. 1940 en adelante. Todo. Está perfecto, no lo había pensado, porque claramente en esa escena no solamente entendemos el movimiento de los actores, sino que entendemos el movimiento general del avance de la tropa y no nos perdemos geográficamente nunca donde estamos. Eso. Bueno, está perfecto. En Rocky 4, Rocky empieza a entrenar en la... No, mentira. Está- En la escena de entrenamiento. Sí, Camarada no, Petruchenko, yo voy a por volver favor, con contrólese. una escena que la mencioné porque es maravillosa la película y todos deberían verla. Se llama Y la nave va. Que la escena final, después de que te cuentan toda una historia de drama muy clásico, la cámara se empieza a alejar del barco y ves como que el barco tiene el movimiento típico del mar, pero que está generado por unas poleas y gente que la está tirando. Y de repente empieza a tirarse más atrás y empiezas a ver todo lo que es el set y la forma en que se va ensamblando esa escena para después girar y ver al director sentado en la silla con el ojo puesto en la cámara para acercarse transformándose la cámara en el ojo del director. Esa imagen no es pensable sin el hombre atrás de la cámara. Y, Buenísimo. concadenando la cuestión un poco por Things, porque esa película Y la nave va fue influencia un poco harto de esa película de Yorgos para de este añito, así que en la parte del barco, así que ahí uno va haciendo lo que a mí me gusta mucho, que es las genealogías en el cine, pero para eso hay que empezar viendo las más viejitas, por eso la invitación a ver estas dos películas en YouTube y después seguir nomás. Si octubre, huelga, todas están en YouTube. Sí, yo creo que el ejercicio interesante acá no es solamente ver las películas, sino que, bueno, estudiar el contexto en que se dieron las películas y además la teoría que hay detrás, porque estas personas, Bertov y el director de La Acorazado son estudiosos, son gente precursora, entonces no solamente hicieron cine por hacer, sino que lo fundaron. Sí, El cine no siempre fue igual. Al cine se hizo. El cine igual un poco como la historia, se va construyendo. Y cuando uno cree que como así es el cine, no, así no es el cine. No estaba claro. Si uno lo ve en las primeras películas y todo, no estaba claro cómo se hacía el cine. Y estos fueron los tipos que escribieron las primeras fases. Los que nos hicieron... En estos momentos no existía la palabra film, ¿cachai? No teníamos claro cómo se le tenía que referir a los actores, ¿cachai? Es como, ¿qué era tanto lo que era un guión? ¿Cómo se aplicaba tanto el guión? Todas cosas que uno da por hecho no son por hecho. Se escribieron, se hicieron. Y el cine que tanto amamos
unas personas lo escribieron. Y creo que esas personas se ganaron el derecho que nosotros nos demos 1 o 2 horas de ver lo que hicieron, que es lo que tanto amamos. Yo creo que lo importante es ver las películas y alzarse en contra de la burguesía, compañeros. Eso. Unfollow. ¿Ah? Octubrista te van a decir. Octubrista te van a decir. Sí. Octubrista, pero octubrista del 17. Del 17. De 1917. Claro. Pues si de eso estamos hablando, ¿no? No del 2019. Un follow. Sí. Creo que va a haber gente muy confundida escuchando esta parte. No, pero yo creo que hay que contarla. ¿Para qué película fue? Fue para la que subimos el reel de nuestro expresidente. Civil War. De Civil War. Ah, un paseo audio Civil War. de un presidente que ahora descansa en paz. Y un auditor nos comentó en Instagram unfollow por octubrista. Que no entendió el chiste. Pero De hecho, no era chiste. Era un muy buen reel. era buen reel. Véanlo y pónganle me gusta. Octubrista SDW. No sé qué significará esa sigla. Ya, gente. Creo que es hora de despedirnos. Tuvimos una excelente charla, una muy buena conversación sobre 2 peliculazas. Y no se las puedo. Ya, nos cansamos de recomendarlas, véanlas en YouTube. Y cuando la vean, comenten. Nos estamos viendo, muchachos. Chau, chau. Chao, camarada de nuestro SOA, camarada Peruchenko, don Diego Paredov. Nos vemos en un próximo episodio de Películas Viejitas. Bertov. Vayan a verla. Chao.